Aquella risa cruel y despectiva resonó con fuerza, rebotando contra las paredes de cristal y mármol importado del imponente edificio corporativo en Santa Fe, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. No era una risa de alegría, sino ese sonido agudo y metálico de la soberbia que a menudo acompaña a quienes creen que el mundo les pertenece solo por el precio de su traje. En el centro de aquel vestíbulo lujoso, un hombre mayor permanecía de pie, inmóvil como un viejo roble, soportando la humillación pública con una dignidad silenciosa que pocos lograban comprender en ese instante. Sus botas de trabajo, cubiertas todavía con el polvo rojizo de las tierras de Jalisco, contrastaban violentamente con el piso pulido que parecía un espejo, marcando una frontera invisible entre dos mundos que estaban a punto de colisionar de la manera más inesperada. La escena era dolorosa de presenciar para cualquiera que tuviera un poco de corazón en el pecho, pues ver a una persona mayor siendo tratada como basura revuelve las entrañas de la gente decente. El hombre, a quien más tarde conoceríamos como Don Roberto, no bajó la mirada ni por un segundo, aunque sus ojos cansados reflejaban la tristeza de quien ha visto demasiadas injusticias a lo largo de los años bajo el sol abrasador. A su alrededor, los empleados de la empresa caminaban apresurados, desviando la vista con incomodidad o deteniéndose para murmurar, contagiados por el desprecio que emanaba de la figura de autoridad que se burlaba de él. Parecía un simple campesino perdido en la gran ciudad, un alma desorientada que había entrado por la puerta equivocada, pero la realidad que se escondía bajo ese sombrero desgastado estaba a punto de darles a todos la lección más grande de sus vidas. Lo que nadie en ese elegante edificio sabía, y lo que aquel ejecutivo arrogante ni siquiera podía imaginar en sus peores pesadillas, era que aquel anciano de apariencia humilde no estaba allí para pedir limosna ni para buscar un empleo de limpieza. Detrás de esas manos callosas y esa piel curtida por el trabajo duro, se ocultaba un secreto monumental, una verdad tan poderosa que tenía la capacidad de cambiar el destino de todos los presentes en un abrir y cerrar de ojos. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo, y aunque en ese momento solo se escuchaban las burlas, el destino ya estaba moviendo sus piezas para transformar esa vergüenza en una justicia divina que nadie olvidaría jamás. Pero antes de continuar con esta emocionante historia que nos recuerda que las apariencias engañan y que la verdadera nobleza se lleva en el alma, me gustaría saber quiénes son las personas que valoran estas lecciones de vida. Por favor, tómate un breve momento y dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando hoy? Me encantaría saber hasta qué rincón del planeta está llegando este mensaje de respeto y dignidad. La atmósfera se cargó de una electricidad estática, presagiando la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre la cabeza de los soberbios. Porque en la vida, como bien saben los que han caminado largo tiempo por este mundo, la rueda de la fortuna gira constantemente, y aquellos que hoy están arriba pisoteando a los demás, mañana pueden encontrarse besando el suelo que antes despreciaron. Don Roberto apretó ligeramente su sombrero entre las manos, respiró profundo y se preparó para lo que venía, sabiendo que la verdad, aunque tarda, siempre llega con paso firme para poner a cada quien en su justo lugar. El distrito de Santa Fe, en la Ciudad de México, se alzaba imponente con sus rascacielos de cristal que parecían tocar las nubes, un monumento moderno al dinero y al poder que contrastaba brutalmente con el resto del país. El aire acondicionado dentro del inmenso vestíbulo de la multinacional mantenía una temperatura gélida, artificial, muy lejos del calor natural y reconfortante que bañaba los campos de agave en Jalisco, de donde don Roberto Mendoza había partido esa misma mañana. Mientras las puertas automáticas se cerraban a sus espaldas, el ruido del tráfico de la ciudad se desvaneció, reemplazado por el murmullo distante de teléfonos y el taconeo rápido de zapatos de diseñador sobre el mármol inmaculado. Don Roberto avanzó con paso lento pero seguro, sintiendo cómo sus botas de trabajo, desgastadas por años de caminar entre surcos de tierra, hacían un sonido seco y distinto sobre aquel piso tan brillante que uno podía verse reflejado en él. Llevaba una camisa de cuadros deslavada por el sol, un pantalón de mezclilla limpio pero viejo, y en sus manos
callosas y marcadas por décadas de chambear bajo el cielo abierto, sostenía su sombrero con un respeto que ya casi no se veía en la ciudad. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, cada una contando una historia de esfuerzo y sacrificio, y sus ojos oscuros observaban aquel palacio de cristal con una mezcla de curiosidad y cautela. No pasó mucho tiempo antes de que su presencia, tan ajena a ese entorno de trajes italianos y portafolios de cuero, llamara la atención de la persona equivocada. Bajando por las escaleras eléctricas, con una postura rígida y una mueca de perpetuo disgusto, venía Mr. Richard Sterling, el director regional de la empresa. Sterling era un hombre alto, de tez pálida y mirada fría, un expatriado que llevaba años en México, pero que nunca se había dignado a entender su cultura ni a su gente, viviendo en una burbuja de privilegios y desdén. A su lado, caminaba presurosa la licenciada Fernanda, directora de Recursos Humanos, una mujer mexicana que, en su afán por complacer a su jefe extranjero, había olvidado sus propias raíces, asintiendo nerviosamente a cada palabra que el americano soltaba. El encuentro fue inevitable y doloroso, como el choque de dos trenes que viajan en direcciones opuestas. Mr. Sterling se detuvo en seco al ver a don Roberto cerca del mostrador de recepción, y su expresión cambió de la indiferencia a una repugnancia visible, como si acabara de oler algo podrido en su inmaculado santuario corporativo. Sin el menor reparo, y con un español masticado y cargado de arrogancia, alzó la voz para que todos en el vestíbulo pudieran escuchar su desagrado, convirtiendo el momento en un espectáculo cruel. «¿Pero qué es esto?», exclamó Sterling, haciendo un gesto exagerado de taparse la nariz con un pañuelo de seda que sacó de su bolsillo. «¿Quién dejó entrar a este individuo? Esto es una empresa de clase mundial, no un mercado de pueblo», gritó mirando a los guardias de seguridad con ojos furiosos, exigiendo una explicación inmediata por lo que él consideraba una ofensa a su vista. La licenciada Fernanda se encogió un poco, visiblemente avergonzada, pero no por la crueldad de su jefe, sino por la presencia del anciano que, según ella, manchaba la imagen de la compañía. Don Roberto, lejos de amedrentarse, levantó la vista y miró a Sterling con una calma que desconcertó a algunos de los presentes. Con voz pausada, esa voz grave y rasposa de quien no necesita gritar para hacerse entender, respondió: «Buenos días, señor. Solo busco anunciar mi llegada. Tengo una reunión importante y...». Pero no pudo terminar la frase, pues una carcajada estridente y burlona de Sterling cortó el aire, resonando como un latigazo en el silencio tenso del lugar. «¿Una reunión? ¿Tú?», se mofó el americano, barriéndolo con la mirada de arriba abajo con absoluto desprecio. «Por favor, no me hagas reír. Aquí no compramos quesos, ni artesanías, ni lo que sea que traigas en esas botas sucias. Seguramente vienes a pedir trabajo para limpiar los baños, porque es para lo único que sirves con esa facha». Escupió las palabras con veneno, disfrutando de su posición de poder frente a alguien que consideraba inferior. La humillación flotaba en el ambiente, pesada y asfixiante. Los recepcionistas bajaron la mirada, fingiendo revisar documentos para no ser testigos de la injusticia, mientras que la licenciada Fernanda, en un intento patético de alinearse con el poder, añadió con tono despectivo: «Señor, por favor, retírese. No queremos llamar a la policía. Este no es lugar para pedir limosna. El señor Sterling tiene una agenda muy apretada y usted está estorbando el paso». Don Roberto apretó la mandíbula, sintiendo cómo la sangre le subía al rostro, no por vergüenza de quién era, sino por la indignación ante tal falta de educación y humanidad. «¿Así es como tratan a la gente aquí?», preguntó, manteniendo la compostura a pesar del fuego que sentía por dentro. «La ropa no hace a la persona, joven. Un traje caro no cubre la pobreza del alma», dijo, clavando sus ojos en los de Sterling, quien por un microsegundo sintió un escalofrío ante la autoridad que emanaba de aquel viejo campesino, aunque su arrogancia rápidamente sofocó cualquier duda. «Saca a este tipo de aquí ahora mismo», ordenó Sterling a la seguridad, perdiendo la paciencia y chasqueando los dedos como si estuviera espantando a un perro callejero. «Y limpia el piso por donde pisó. No quiero que mis clientes vean huellas de lodo en mi edificio». La injusticia estaba servida en bandeja de plata, cruda y despiadada, ante los ojos de todos, y el corazón de don Roberto, aunque fuerte,
Sintió el golpe del rechazo que tantos de sus compatriotas sufren a diario en su propia tierra. Antes de que la situación escalara, te pregunto a ti que estás viendo esto y sintiendo la misma rabia que yo. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías marchado con la cabeza baja o te habrías quedado a defender tu dignidad? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leer tu opinión. Los guardias de seguridad, hombres de familia que seguramente conocían el valor del trabajo duro, dudaron por un instante, incómodos ante la orden de sacar a un anciano que no había hecho nada malo. Se miraban entre ellos, debatiéndose entre el deber de obedecer al jefe iracundo y la vergüenza de cometer tal atropello contra un paisano que bien podría ser el abuelo de cualquiera de ellos. Sin embargo, el miedo a perder la chamba en una economía tan difícil pesaba más que la conciencia, y comenzaron a acercarse lentamente hacia don Roberto, con la mirada baja y pidiendo disculpas en voz baja, obligados a ser los verdugos en este teatro de la crueldad. Pero en medio de aquel ambiente gélido y hostil, surgió una luz de humanidad que nadie esperaba, una pequeña chispa de dignidad en la oscuridad. Lupita, la señora de la limpieza, que había estado observando la escena con el corazón encogido desde una esquina, no pudo soportarlo más. Con su uniforme azul impecable y sus rasgos indígenas que denotaban un orgullo silencioso, decidió que ninguna política de empresa estaba por encima de la decencia humana. Ignorando el protocolo que la hacía invisible ante los ejecutivos, caminó con paso firme hacia el centro del vestíbulo, cargando una silla plegable y un vaso de agua fresca. «Siéntese aquí, don, por favor, que se ve cansado», dijo Lupita con una voz suave y maternal, colocando la silla justo detrás de don Roberto antes de que los guardias pudieran ponerle una mano encima. Con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad del momento, le ofreció el agua, diciendo esa frase que es ley en cualquier hogar mexicano decente. «Tómese un traguito de agua, que un vaso de agua no se le niega ni al peor enemigo, y usted se ve que es gente buena». Fue un acto de rebeldía pura, un desafío silencioso al poder establecido basado simplemente en la compasión. La reacción de Mr. Sterling fue volcánica. Su rostro pasó del pálido al rojo intenso en cuestión de segundos, como si la bondad de Lupita fuera un insulto personal a su autoridad. «¿Qué crees que estás haciendo?», bramó, dando un paso amenazante hacia la mujer. «Te pago para limpiar mis pisos, no para atender a vagabundos. Quita esa silla ahora mismo o te juro que te arrepentirás». La voz del americano retumbó en el vestíbulo, haciendo que varios empleados se detuvieran en seco, conteniendo el aliento ante la violencia verbal que se estaba desatando. Lo que estaba en juego en ese preciso instante dejó de ser solo la entrada de un hombre al edificio. Se trataba ahora del sustento de una familia entera. Lupita, madre soltera que trabajaba de sol a sol para mantener a sus hijos pequeños, sabía que desafiar al patrón podía costarle el empleo que tanto necesitaba para llevar comida a su mesa. Sus manos temblaron ligeramente al sostener el vaso, pero no retrocedió, pues su dignidad valía más que cualquier sueldo mínimo. La amenaza de Sterling era clara y brutal. Si mostraba humanidad, condenaría a su familia al hambre. «Señor Sterling, el señor es una persona mayor», intentó razonar Lupita, con la voz entrecortada por el miedo pero firme en su convicción. Sin embargo, el ejecutivo no estaba dispuesto a escuchar. «No me importa si es el Papa», gritó él, señalando la puerta de salida con un dedo acusador que temblaba de rabia. «Si tanto quieres ayudarlo, puedes irte con él. Estás despedida. Lárgate de mi edificio ahora mismo y llévate tu caridad barata a otra parte». La sentencia cayó como una losa de plomo. Por un simple vaso de agua, Lupita acababa de perderlo todo frente a los ojos indiferentes de la licenciada Fernanda, que no movió un dedo para defenderla. Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por las mejillas de Lupita, no por el miedo a quedarse sin sustento, sino por la humillación pública de ser tratada como si no valiera nada frente a tanta gente. El silencio en el vestíbulo era sepulcral, pesado como una losa de concreto. Nadie se atrevía a respirar, y mucho menos a intervenir, paralizados por el temor a la ira del extranjero. La injusticia quemaba en el pecho de todos los presentes, ese sentimiento amargo de impotencia que tantos mexicanos conocen bien, pero el poder del dinero
parecía tener la última palabra, aplastando la dignidad de una mujer honesta bajo el tacón de un zapato italiano. Fue entonces cuando algo cambió en la postura de don Roberto. El anciano, que hasta ese momento había permanecido quieto recibiendo los insultos, se levantó de la silla con una energía que nadie esperaba de un hombre de su edad. Ya no parecía el campesino cansado que había entrado minutos antes. Su espalda se enderezó, sus hombros se cuadraron, y al colocar su mano callosa sobre el hombro tembloroso de Lupita, transmitió una fuerza y una seguridad que detuvieron el llanto de la mujer al instante. «No llore, mija», le dijo con una voz grave y serena que resonó con autoridad. «Séquese esas lágrimas, porque hoy nadie se va a quedar sin trabajo. Al menos, no usted». Mr. Sterling soltó una risa incrédula, una carcajada seca y nerviosa ante la audacia de aquel viejo. «¿Tú? ¿Tú vas a impedirlo?», se burló acercándose peligrosamente al rostro de don Roberto, invadiendo su espacio personal con una agresividad palpable. «¿Quién te crees que eres, el dueño del edificio? Mira, abuelo, aquí no estamos en tu rancho, aquí mando yo. Y si digo que ella se va, se va, y tú te vas con ella antes de que llame a la policía para que te arrastren fuera por alterar el orden y asustar a mis clientes». La licenciada Fernanda, viendo que la situación se estaba saliendo de control y temiendo un escándalo que pudiera llegar a las redes sociales, intentó intervenir con una falsa amabilidad que resultaba aún más insultante que los gritos. «Señor, por favor», dijo, dirigiendo una mirada de lástima fingida a don Roberto, «no haga esto más difícil. Entendemos que esté confundido, tal vez busca otra dirección, pero no puede estar aquí. Tome sus cosas y váyase. Le doy para el camión si quiere, pero por favor, deje de causar problemas». Su tono era el de quien habla con un niño pequeño o con alguien que ha perdido la razón. Don Roberto ignoró por completo a la mujer y clavó sus ojos oscuros directamente en las pupilas claras de Sterling, sosteniendo la mirada sin parpadear, con la firmeza de quien ha domado bestias mucho más feroces que un ejecutivo engreído. «Tiene usted razón en una cosa, joven», dijo Roberto con una calma helada que hizo que un murmullo recorriera la sala. «Esta empresa necesita limpieza, pero la suciedad no está en mis botas ni en el uniforme de esta señora. La verdadera suciedad está mucho más arriba, en las oficinas de la dirección, donde se ha perdido el respeto por la gente que realmente construye este país». El rostro de Sterling se contorsionó de rabia. Aquellas palabras le habían dado en el blanco, hiriendo su ego desmedido. «¡Suficiente!», gritó, perdiendo totalmente los estribos. «Seguridad, sáquenlos a los dos ahora mismo, a empujones si es necesario. No quiero volver a ver sus caras miserables en mi vida». Los guardias, presionados y nerviosos, dieron un paso adelante, estirando las manos para agarrar a don Roberto por los brazos, mientras Lupita cerraba los ojos esperando el impacto de la fuerza bruta. Pero justo antes de que las manos de los guardias tocaran la tela gastada de su camisa, don Roberto hizo un movimiento rápido. No fue un golpe, ni un empujón. Simplemente sacó de su bolsillo un reloj de bolsillo antiguo, miró la hora con una tranquilidad pasmosa y murmuró para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que Sterling lo oyera: «Las 10 en punto. La cláusula de rescisión de contrato por mala conducta directiva se activa ahora». Fue una frase técnica, precisa, dicha con el vocabulario de un experto corporativo, algo que no encajaba en absoluto con su apariencia de ranchero. Sterling se quedó congelado por una fracción de segundo, confundido. «¿Qué dijiste?», preguntó, con una sombra de duda cruzando su rostro por primera vez. «¿De qué estás hablando, viejo loco? ¿Acaso has estado espiando mis documentos? ¿Quién te envió?». La mención de una cláusula específica lo había descolocado, pero su arrogancia era tal que rápidamente desechó la idea de que aquel hombre pudiera saber algo real. «Seguro escuchaste algo en las noticias y estás repitiendo como un perico. Sáquenlo ya». La tensión alcanzó su punto máximo. Los guardias volvieron a avanzar y uno de ellos llegó a sujetar el brazo de don Roberto con fuerza. El anciano no se resistió, pero tampoco se movió, manteniéndose firme como una roca en medio de la corriente. «Suélteme, hijo», le dijo al guardia con suavidad pero con mandato. «No querrá cometer el error de agredir al hombre que firma sus cheques». La declaración quedó flotando en el aire, absurda para unos,
inquietante para otros. Nadie podía entender qué estaba pasando realmente, pero todos sentían que algo monumental estaba a punto de ocurrir. Pero nadie, absolutamente nadie en ese vestíbulo, podía imaginar que detrás de aquella mirada cansada y esa ropa humilde se escondía una verdad que haría temblar los cimientos de toda la corporación. Y tú, que estás viendo esto, ¿alguna vez has sido juzgado injustamente por tu apariencia? ¿Has sentido esa rabia de saber que vales más de lo que ven? Mantente atento, porque lo que viene te va a sorprender. Así que deja tu like y suscríbete ahora mismo para no perderte el desenlace de esta historia que está a punto de dar un giro espectacular. De repente, el zumbido de las puertas automáticas principales interrumpió el forcejeo, abriéndose de par en par como si obedecieran a una fuerza invisible. Una ráfaga de aire fresco entró en el vestíbulo, seguida inmediatamente por el sonido rítmico y autoritario de zapatos de suela dura, golpeando el mármol al unísono. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala cuando una comitiva de 5 hombres y 2 mujeres, vestidos con trajes oscuros de corte impecable y portando maletines de cuero fino, irrumpió en la escena con una determinación que heló la sangre de los guardias de seguridad. No eran simples visitantes, caminaban con esa seguridad arrogante que solo poseen los abogados corporativos de más alto nivel en la Ciudad de México, esos que cobran en dólares y no pierden el tiempo con trivialidades. Mr. Sterling, al verlos entrar, cambió su mueca de furia por una sonrisa nerviosa, asumiendo erróneamente que se trataba de alguna visita ejecutiva sorpresa o auditores que venían a verlo a él. Se ajustó la corbata, empujó a Lupita a un lado y dio un paso al frente, intentando recuperar su compostura de jefe. «Caballeros, bienvenidos», comenzó a decir en su español tropezado, extendiendo la mano con una confianza que estaba a punto de hacerse pedazos. «Llegan en un momento un poco caótico. Estamos sacando a un intruso, pero si me permiten un momento en mi oficina». Pero el líder del grupo, un abogado canoso de mirada afilada, conocido en los círculos legales como el licenciado Montemayor, ni siquiera se dignó a mirar a Sterling. Pasó de largo frente a la mano extendida del americano como si éste fuera invisible, dejándolo con el saludo colgado en el aire y la boca abierta de par en par. La comitiva entera ignoró a la dirección y se dirigió directamente hacia el anciano que estaba siendo sujetado por los guardias, quienes, al ver la escena, soltaron a don Roberto como si sus brazos estuvieran ardiendo, retrocediendo asustados ante la autoridad que emanaba de los recién llegados. «Disculpe la demora, don Roberto», dijo el licenciado Montemayor con una reverencia respetuosa, una muestra de deferencia que hizo que a la licenciada Fernanda se le fuera el color del rostro. «El tráfico en Santa Fe estaba imposible, como siempre, pero aquí tenemos la documentación lista, tal y como usted ordenó». Con movimientos precisos, el abogado abrió su maletín y extrajo una carpeta de piel gruesa con el sello dorado de una notaría pública, ofreciéndosela al hombre de ropa vieja con las 2 manos, como si le entregara una reliquia sagrada. Don Roberto, con la calma de quien ha esperado toda una vida para un momento así, asintió levemente. No había mesas cerca, solo el inmenso mostrador de recepción donde Sterling se apoyaba con arrogancia minutos antes. Pero Roberto no quiso acercarse allí. En su lugar, se giró hacia la silla de metal plegable que Lupita le había traído. Esa silla humilde que había causado el despido de la mujer. «Présteme su pluma, licenciado», pidió Roberto. Usando el respaldo de aquella silla barata como escritorio, en medio del lujo ostentoso del edificio, estampó su firma en el documento con una caligrafía firme y elegante. El sonido de la pluma rasgando el papel fue lo único que se escuchó en todo el vestíbulo. Una vez firmado, don Roberto cerró la carpeta y se la entregó al abogado, quien se giró hacia la multitud estupefacta y con voz potente hizo el anuncio que cayó como una bomba atómica en la sala. «Señoras y señores, tengo el honor de presentarles al nuevo accionista mayoritario y presidente del Consejo de Administración de esta corporación, el hombre que acaba de adquirir el 51% de las acciones globales, don Roberto Mendoza, dueño del Grupo Agroindustrial Mendoza, y a partir de este segundo, el único dueño de este edificio y de todo lo que hay en él. El impacto fue devastador. A Mr.
Sterling se le desencajó la mandíbula, sus ojos se desorbitaron y su piel se tornó de un color grisáceo, como si acabara de ver a un fantasma. La licenciada Fernanda tuvo que sostenerse del mostrador para no desmayarse, sus piernas temblando incontrolablemente al comprender el error monumental que acababa de cometer. Los murmullos de los empleados estallaron en una cacofonía de sorpresa y asombro. El vagabundo al que todos habían mirado con lástima o desprecio era, en realidad, el hombre más poderoso de la empresa. La prueba era irrefutable. Allí estaba el contrato, y allí estaba el respeto de los abogados más temidos de la ciudad hacia un hombre con botas polvorientas. Lo que viene a continuación es el momento que todos hemos estado esperando, el instante en que la justicia divina cae con todo su peso sobre la soberbia. Te aseguro que la reacción de don Roberto te dejará sin palabras. Así que, si aún no lo has hecho, deja tu like y suscríbete ahora mismo, porque no querrás perderte cómo este campesino pone a cada uno en su lugar en el gran final de esta historia. Don Roberto se irguió lentamente, y en ese movimiento pareció crecer medio metro ante los ojos de todos. La figura encorvada por el peso de los años desapareció, reemplazada por la postura imponente de un patriarca, de un hombre acostumbrado a mandar sobre miles de hectáreas y miles de almas. Se acomodó el sombrero con calma y con una lentitud deliberada que torturaba los nervios de Mr. Sterling, caminó hasta quedar cara a cara con el ejecutivo. El americano, que minutos antes parecía un gigante intocable, ahora se encogía, sudando frío, con la mirada perdida buscando una salida que no existía. «Mr. Sterling», comenzó Roberto, y para sorpresa absoluta de la sala, su voz cambió. Ya no era el español ranchero y pausado. Le habló en un inglés perfecto, con una pronunciación británica impecable y afilada como una navaja, fruto de sus años de negociaciones en los mercados internacionales. «I have seen enough. Your incompetence is only exceeded by your arrogance». He visto suficiente. Su incompetencia solo es superada por su arrogancia. El cambio de idioma fue un golpe maestro, una demostración de superioridad cultural que dejó al extranjero sin argumentos y sin defensa. Sterling intentó balbucear una excusa, su rostro pasando del rojo al blanco pálido en segundos. «Mr. Mendoza, please, por favor, fue un misunderstanding, un malentendido. Son protocolos de seguridad, usted sabe. No sabía que era usted, si me hubiera dicho». Tartamudeó mezclando idiomas en su desesperación, tratando de sonreír de manera patética. Pero don Roberto levantó una mano callosa y el silencio fue inmediato, cortando las excusas de raíz como se corta la mala hierba. «¡Cállese!», tronó Roberto, volviendo a un español poderoso que retumbó en las paredes de cristal. «No me venga con cuentos ahora. Usted no me despreció porque no sabía quién era yo. Me despreció porque creyó que yo no era nadie, y eso, señor mío, es imperdonable en mi empresa». Roberto dio un paso más, obligando a Sterling a retroceder hasta chocar contra el mostrador. «Aquí no necesitamos jefes que se creen reyes, necesitamos líderes que sirvan, y usted no sirve ni para abrir la puerta». Con un gesto despectivo, Roberto señaló la salida, la misma por la que Sterling había querido echarlo. «Está despedido, y no quiero que se lleve ni un lápiz de esta oficina». «Seguridad», llamó Roberto a los mismos guardias que antes lo amenazaban. «Acompañen al señor Sterling a la calle y asegúrense de que no ensucie mi piso al salir». La justicia poética fue instantánea. Los guardias, con una sonrisa disimulada de satisfacción, tomaron a Sterling por los brazos, esta vez sin dudar, y lo escoltaron fuera del edificio ante la mirada atónita de todo el personal. El tirano había caído, pero la limpieza aún no terminaba. Don Roberto giró lentamente sobre sus talones y posó su mirada severa sobre la licenciada Fernanda. Ella estaba petrificada, pegada a la pared, deseando volverse invisible, con las manos temblorosas aferradas a su costoso traje sastre. Al cruzar miradas con el nuevo dueño, bajó la cabeza, incapaz de sostener el peso de la vergüenza. Roberto se acercó a ella, no con furia, sino con una decepción profunda que dolía más que cualquier grito. «Y usted, licenciada», dijo Roberto con voz suave pero cargada de reproche, «lo del gringo lo puedo entender, es ajeno a nuestra tierra, pero usted es mexicana, sangre de mi sangre, gente de mi gente.
Roberto negó con la cabeza, y ese gesto fue devastador. Verla pisotear a una paisana trabajadora solo para lamerle las botas a un extranjero, eso, mijita, eso es traición. Y la traición es algo que no se cura con un despido. Fernanda comenzó a llorar, murmurando un perdóneme, don Roberto, apenas audible. La sala esperaba el despido fulminante, pero la sabiduría del anciano iba más allá del castigo simple. No la voy a correr, Fernanda. Eso sería demasiado fácil para usted. Se iría a otra empresa a hacer lo mismo, sentenció Roberto. Usted se queda, pero a partir de mañana deja la dirección de recursos humanos. Su nuevo puesto será de asistente general de limpieza. Un jadeo colectivo recorrió el vestíbulo. Va a trabajar bajo las órdenes de la señora Lupita, continuó Roberto implacable. Va a aprender lo que cuesta ganarse el pan con el sudor de la frente. Va a aprender a respetar a los que mantienen este edificio en pie. Y cuando haya aprendido lo que es la verdadera dignidad, entonces, y solo entonces, hablaremos de si merece tener un escritorio otra vez. La sentencia estaba dictada. No era una venganza, era una lección de vida que Fernanda jamás olvidaría. Con el ambiente purificado de la mala vibra que había reinado minutos antes, don Roberto se volvió finalmente hacia Lupita. La mujer seguía allí, parada junto a su carrito de limpieza, con los ojos muy abiertos y las manos juntas sobre el pecho, como si estuviera presenciando un milagro en vivo. El anciano se quitó el sombrero con una galantería de tiempos pasados y le dedicó una sonrisa cálida, una sonrisa que iluminó su rostro curtido y que borró cualquier rastro de la severidad con la que había juzgado a los directivos. Se acercó a ella y con un gesto de respeto profundo tomó sus manos entre las suyas, esas manos trabajadoras que conocían el olor del cloro y el esfuerzo diario. «Madrecita», le dijo con un tono dulce, «usted fue la única persona en todo este edificio de cristal que tuvo la valentía de ver a un ser humano donde otros solo veían ropa vieja. Usted arriesgó el pan de sus hijos por darme un vaso de agua y un asiento. Eso vale más que todas las acciones de esta compañía juntas». Lupita intentó hablar, pero la emoción le anudó la garganta y solo pudo asentir, con lágrimas de gratitud asomando de nuevo en sus ojos. «A partir de hoy», anunció Roberto, elevando la voz para que todos los empleados que ahora miraban con admiración escucharan bien claro. «Usted deja de limpiar pisos, sus manos ya han trabajado suficiente. Hoy la nombro supervisora de cultura y bienestar de la empresa. Su único trabajo será enseñarle a esta gente lo que usted ya sabe de memoria, que la decencia, la educación y el buen corazón son los verdaderos pilares del éxito». Un aplauso tímido comenzó a sonar al fondo, iniciado por una secretaria, y pronto se convirtió en una ovación estruendosa que llenó el vestíbulo, celebrando el triunfo de la bondad sobre la arrogancia. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre los rascacielos de Santa Fe, tiñendo el cielo de naranja y violeta, la noticia corrió como pólvora por toda la ciudad. No se hablaba de la fusión millonaria ni de los contratos firmados, sino de la lección de humildad que un viejo ranchero de Jalisco había impartido en el corazón financiero de México. Mr. Sterling fue visto subiendo a un taxi, solo y con su caja de cartón, mientras dentro del edificio se respiraba un aire nuevo, más ligero y más humano. Don Roberto se quedó un momento más en el centro del vestíbulo, mirando a su alrededor, ahora como el dueño indiscutible, pero sin perder esa sencillez que lo caracterizaba. Sabía que el dinero era necesario para el negocio, pero entendía, como solo los viejos sabios entienden, que el dinero sin valores es como una casa sin cimientos. Tarde o temprano se derrumba. Había recuperado su empresa, sí, pero más importante aún, había recuperado el alma de la misma. La historia de aquel día nos deja una enseñanza que ojalá se grabara a fuego en la mente de todos, desde el más rico hasta el más humilde. Nos recuerda que la vida es una rueda gigante que nunca deja de girar. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero lo único que permanece intacto es la calidad de persona que decidimos ser. Un traje caro se apolilla, el dinero se acaba, la belleza se marchita, pero un acto de bondad resuena para siempre en la eternidad. En aquel día todos aprendieron que la verdadera riqueza
no está en lo que se muestra en la cartera, sino en lo que se lleva en el corazón. No importa cuántos títulos tengas colgados en la pared o qué marca de coche manejes, si no eres capaz de tratar con respeto al que barre el suelo, entonces eres más pobre que un mendigo, aunque duermas en sábanas de seda. La dignidad no se compra, se demuestra. Y tú, querido amigo que has llegado hasta el final de esta historia, ¿qué enseñanza te deja este relato en el alma? ¿Crees que nos hace falta más gente como don Roberto y Lupita en este mundo? Por favor, escríbelo en los comentarios. Quiero leerte y saber qué piensas. Y si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar, compártela ahora mismo con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza y justicia. Nos vemos en la próxima historia.